cantaba, había victoria. Cuando se tocaba el pandero, aleluya, la guerra se había ganado. Y en esta noche, mis hermanos, no solamente suena el pandero, no solamente la batería, aleluya, nuestras vidas en agradecimiento. Es una fiesta para el reino de los cielos y es una victoria que estemos en este lugar. Aleluya, le entregamos lo mejor a Dios en esta hora. Esta es una semana de entrega. Usted sabe que usted y yo fuimos diseñados para entregar. Aleluya, para ofrecerle a Dios. Aleluya, las alabanzas, nuestras adoraciones. Aleluya, gloria a Dios. Yo no tengo nada que darle a usted humanamente hablando, pero la Biblia me enseña que en el nombre de Jesús nosotros somos portadores de vida. Aleluya. Y que lo que tenía Pedro, usted y yo lo tenemos en el nombre de Jesús. Que cuando la iglesia del kilómetro 9 habla, hay vida y la muerte se tiene que ir. Aleluya, somos la iglesia andante. Gloria a Dios, hemos brincado. Aleluya, nos hemos deleitado con todos estos personajes. Han sido días, gloria al Señor, donde hemos visto la mano de Dios de una forma poderosa, pero el impacto, cada servicio, cada hermano, cada participación, Dios ha probado su gloria en este lugar. Gloria a Dios, para mí es más que un privilegio hoy, 9 de julio, el poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están en la audiencia. Gloria a Dios. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Aleluya, que han apartado su tiempo. Sepan ustedes que esto no es desperdicio. Dios bendiga al pastor. Dios bendiga también a nuestro pastor Eloy Rodríguez, a nuestra pastora. Y asimismo les voy a solicitar que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, en su capítulo 15. Y vamos a leer, gloria a Dios, Lucas 15, 18. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Poché. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los personajes. Pues la palabra se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado mal contigo y con él. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor para siempre. Nuevamente, volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé de empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Vamos a leer el versículo 32. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Aleluya. En el libro de Lucas, en su capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. El Evangelio de San Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, gracias te damos. Tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones. Tu palabra ha marcado en cada uno de nosotros un antes y un después. Tu palabra, oh Dios de los cielos, es la que nos vivifica. Tu palabra es aquella que alimenta nuestra fe.
Tu palabra es el martillo que en determinadas situaciones necesitamos en nuestras vidas para que la obra del alfarero, Dios de los cielos, sea especial en cada uno de nosotros. Tu palabra es la miel que endulza nuestras vidas en un desierto como es este mundo. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra es agua, tu palabra es poder, tu palabra es la revelación que nosotros necesitamos para vivir como a ti te agrada, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, más allá del libro de los Hechos. Más allá del libro de los Hechos. Si bien es cierto, muchos de los que estamos en esta casa, que Dios nos ha permitido el privilegio de servir al Señor, hemos aprendido a través de la homilética, aleluya, que hay ciertos pasos para uno preparar de forma correcta el mensaje, cuyo fin es que pueda llegar a todos los hermanos y a todos los que no conocen al Señor. Aleluya, hay herramientas que uno como ser humano, como siervo del Señor recibe para que esta palabra pueda llegar de la mejor forma posible. Por el propósito principal es que las personas entiendan. Cuando se habla de estudiar con carácter la palabra de Dios, implica mucho sacrificio. La gente cree que se considera fácil estudiar la Biblia. No es tan fácil así como se ve. Cuando se quiere hacer las cosas correctas, cuando se quiere hablar la verdad de que todo el mundo pueda recibir como Dios lo ha trazado a través de su palabra. Y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo, porque es algo que no puede emanar del intelecto, de lo que yo sé, aleluya. Es una revelación que cada corazón, que cada persona, a través de que va pasando el tiempo, necesita. Es una comida que cada uno de nosotros necesitamos para alimentar, para arreglar muchas veces aquellas situaciones emocionales que trancan nuestros corazones y que esa fe pueda permanecer en el Señor. Este es un servicio que se ha hablado de personajes. Y cuando estamos hablando de personajes, nosotros conocemos que los personajes son aquellos que identifican a una persona. Si nos vamos a la cinematografía, vemos que existen diferentes tipos de personajes. Están los personajes primarios, están los secundarios, los terciarios, están también aquellos que son protagonistas y antagonistas. Existen una serie de repartos. La Biblia está llena también de personajes. La vida diaria, nosotros conocemos personajes. Personajes son las personas, aquellas que se distinguen por lo que han realizado o más bien por lo que han dejado dentro de una sociedad. Si nos vamos a la historia, nosotros vemos que hubo un personaje que fue a la luna. Si vemos también hubo otro personaje que también registramos en los anales de la historia, que descubrió la vacuna contra la viruela. Pero también si nos vamos a la Biblia, nosotros encontramos personajes, pero cada uno de esos personajes, aleluya, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablaba y estaban enlazados en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al abrir la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos a un primer adorador, a un adorador perfecto. Encontramos a Abel, aquel que ofreció lo mejor que tenía de su ganado. Pero también encontramos la corona del homicidio. Encontramos al primer homicida, aquel cuya envidia se levantó en contra de su hermano y le dio muerte. Es considerado y es recordado como una maldición. Pero también vemos un personaje que la Biblia lo presenta como el amigo de Dios. Aquel hombre de apenas de 75 años que se le dijo a él que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero a través de este personaje también vemos a un hombre llamado Noé, a quien se le dijo en el capítulo 6, versículo 8, que Dios encontró, aleluya, que aquel hombre encontró gracias delante de los ojos de Dios.
y recibió una instrucción como miembro de Dios, como hijo de Dios, de construir una arca, y lamentablemente 8 personas se salvaron en aquel lugar. A partir de ese momento, gloria al Señor, comenzaron nuevas generaciones. Dios toma a un hombre llamado Abraham, pero de este hombre llamado Abraham vemos a un pueblo. En la misma Biblia vemos la historia de esta familia. Vemos a un José, el cual es recordado en la vida como un preservador de vidas. Y así la misma Biblia fue hablando y fue levantando voces proféticas, voces que hablaban de un personaje principal, de un personaje estelar, de un personaje que sería trascendente, de un personaje que hoy permanece, aleluya, en cada uno de nosotros. Dios levantó a un hombre llamado Jeremías. Dios levantó a un hombre llamado Isaías, y en voz de Isaías se hablaba de un hombre que iba a ser de bendición para el mundo, de un hombre que iba a ser ungido, de un hombre que iba a venir sobre esta tierra, aleluya, un hombre que desde antes de la fundación del mundo, esa parte de Dios iba a ser visible delante de los hombres. Y vemos realmente ya en el Nuevo Testamento el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos cómo se cumple a cabalidad lo que se dijo en el Génesis, lo que se dijo en el libro de Levíticos, lo que se habló de un tabernáculo. Lo vemos en el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que aquel pasaje bíblico tan hermosamente como nosotros predicamos, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquel personaje que vino y habitó entre los hombres, llamó a un hombre, aleluya, llamó a un hombre como Pedro, y a ese Pedro le dijo: a ti te haré pescadores de hombres. Pero aquel Pedro tosco, aquel Pedro que muchas veces hacía cualquier cosa, pero con un corazón dispuesto a agradar a Dios, humano al fin, negó al Señor, metió la pata. Pero ustedes saben qué me llama la atención. El Señor llamó a Pedro en su lugar de oficio, pero en el mismo lugar de oficio la Biblia registra que Pedro volvió a la pesca. Pero el mismo Cristo que crucificó, el mismo Cristo que declaró una palabra sobre aquel hombre de que a él lo haría pescador, este hombre fue y se le acercó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En su lugar de error, en su lugar de fracaso, el Señor volvió y lo visitó. Conoció a Dios y en un momento dado lo traicionó, lo negó en su humanidad, pero había una oportunidad para aquel hombre que había fracasado. Y en su lugar de fracaso, en su lugar de errores, el Rey de Reyes y Señor de Señores confrontó a aquel Pedro y le habló a su corazón, comenzando una nueva historia, comenzando un proyecto que desde un principio se había trazado. Yo quiero que usted levante las manos, yo quiero que usted repita conmigo: más allá del libro de los Hechos, cuando yo levante la mano. Aleluya. Y se escribió el libro de los Hechos porque la vida continúa. Y Dios levantó a un hombre llamado Pablo y comenzó a hacer prodigios y señales, no solamente a través de Pablo, pero nosotros aquí cantamos, nosotros sabemos lo que es un coro aquí. Esta es una iglesia que sabe cantar y nosotros estamos de fiesta. 1, 2 y 3. Más allá del libro de los Hechos. 1, 2 y 3. Más allá del libro de los Hechos. El libro de los Hechos siguió escribiendo. Y Dios levantó hombres y mujeres. Aleluya. Más allá del libro de los Hechos. Siglo primero, siglo segundo, hombres murieron por la causa de Cristo. Más allá del libro de los Hechos en República Dominicana, Dios también levantó hombres y mujeres.
Lo importante de la historia es, hermanos, no son los personajes, sino lo que Dios hace a través de los personajes. Más allá del libro de los Hechos, en República Dominicana, hablamos de los pastores en días pasados. Pero más allá del libro de los Hechos, cada persona en la vida tiene un capítulo y tiene versículos que se escriben. Por poco que esa persona denote, esa historia se escribe. Y por diminuto que sea, esa historia siempre resalta. Recordemos el caso de aquella muchacha que habitó en tierra de Naamán. No se conoce el nombre de aquella muchacha, pero aquella muchacha sirvió de bendición para que aquel hombre recibiera sanidad. La Biblia no habla de, no le da, quizás, aleluya, muchos de los predicadores no le da la preeminencia al animal, aleluya, al mamífero que sirvió de bendición para que Jonás pudiera recapacitar. Pero fue un instrumento que Dios utilizó. No tiene nombre aparentemente, pero fue un instrumento de Dios. La historia sigue caminando, pero aquí en la República Dominicana, en un agosto, nació un niño. Que de hecho, cuando se lo llevaron a su madre pensaba que ese no era su niño. Y no le voy a decir el nombre de la madre. Pero aquel niño era enfermizo. Aquel niño tenía asma. Pero aquel niño, con el devenir del tiempo, ese niño fue influenciado por su abuela, porque se convirtió al Señor. Y aquel niño no sabía el propósito que Dios tenía con él. Aquel niño no sabía lo que ocurrió un 9 de julio del 2006. Pero aquel niño comenzó a crecer. Aquel niño se involucró en las cosas de Dios. Y se para la historia de ese niño. Pero hay otro niño que viene a la iglesia en el 1996. Un jueves precisamente. Y acepta al Señor. Viene un jueves, luego un sábado. Y acepta al Señor como su único y suficiente Salvador. Y comienza a militar en esta iglesia. 3 años después, aproximadamente, este niño se descarría. Por misericordia. Aleluya. Ese niño fue creciendo, el otro niño. Y el otro niño fue creciendo y uno de los anhelos de ese niño era tener una familia que le sirviera al Señor. A aquel niño le gustaban mucho los instrumentos y Dios contestó la petición del corazón de aquel niño. Y hoy ese niño está siendo pastoreado por sus suegros. Pero lo que ese niño no sabe, que el otro adolescente que se había descarriado, un día estaba del lado de él. Y el otro le había dicho al Señor, le había puesto señales para volver a los caminos del Señor. Aquel muchacho temeroso vino un 9 de julio a una escuela dominical. Y todas las señales que pidió, inclusive yo quisiera que sea el hermano Rubén que me llame, que de hecho se llama Esteban. Pero al lado de ese joven que le había hecho a Dios tantas preguntas en su misericordia, había otro Esteban. Y ese Esteban, en un momento dado, cuando vio que el otro levantó la mano, no dudó en decirle: ¿quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Y aquel muchacho fue sin perder el tiempo y lo llevó para que aceptara a Cristo. Quiero resaltar la historia de un personaje que se congrega en esta iglesia. Y eso me lo puso Dios en el corazón. Aunque se ve simple, pero sirvió de eslabón para que otro joven que está predicando hoy día, hoy 9 de julio del 2022, que nuevamente renovara sus votos en Dios.
A veces, hermano, nosotros pensamos que estamos en la iglesia y que son simples cosas. Pero cuando le damos un empujón a alguien, nosotros no sabemos lo que podemos hacer. Gracias, Junior, por ese empujón. Aleluya. Aleluya. Cuando a mí me dijeron, te toca predicar un 9 de julio, yo dije, wow. Un 9 de julio. Hoy cumplo 16 años. No es una vergüenza, hermanos. No es una vergüenza, jóvenes que están aquí, descarriarse. Eso no produce honra, estar en una discoteca. No. Ese vacío que está en el corazón que trabajaba en mi vida, mi mente se trasladaba a la iglesia. Ese vacío no lo da un placer, no lo da una cerveza. No es una honra hablar de eso. Pero aquellos que vienen subiendo, aquellos que tienen luchas, lo mejor es permanecer en el Señor. Y yo recuerdo aquel domingo, aleluya, cuando levanté mi mano y los pies me temblaron y Junior me miró y me dijo, pasa. Y me ayudó y me empujó y sirvió como un eslabón. Y le doy gracias a Dios, porque en Dios somos más que completos. No somos perfectos, tenemos altas, tenemos bajas, pero en la vida siempre vamos a tener un eslabón. Y te digo, Junior, de parte de Dios, hay cosas que se consideran sencillas. Hay cosas que uno cree que quedan en el anonimato, pero Dios no te tiene en el anonimato. Única y exclusivamente no es un tema de tocar batería. Hay algo más allá del libro de los Hechos. Hay algo más allá de lo que se ha preparado. Hay cosas que son permitidas en nuestras vidas para moldear nuestro carácter. Y prepárate, porque viene lo mejor de Dios para tu vida. Aleluya. El inicio comenzó tocando, pero no terminará tocando. No terminará tocando. Aleluya. No todo el que comenzó en una cocina y es una honra, terminará en la cocina. Es bueno hablar de Pablo. Es bueno hablar de José. Es bueno hablar de Jeremías. Pero también hay que decir en esta noche que el libro de los Hechos se sigue escribiendo, aleluya, y que la iglesia del kilómetro 9 todavía está en el libro de los Hechos. Dios hace su rompecabezas y más allá del libro de los Hechos, un 9 de julio del 2006 al 2022, Dios todavía sigue obrando en su pueblo de una manera especial. Más allá del libro de los Hechos, hay una generación que se ha levantado y ha servido y servirá de eslabón para que otros puedan venir a los pies de Cristo y puedan decir como aquel muchacho que recapacitó y dijo: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Porque toda historia tiene que terminar de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hoy la casa está de fiesta. Póngase sobre sus pies. Y vamos a brincar en esta hora. Yo voy a invitar a Jehová Nisi en esta hora. Y vamos a brincar en el nombre de Jesús. Vamos a saltar de alegría, aleluya. Porque el Dios del libro de los Hechos está en esta casa. El Dios del libro de los Hechos, su gloria ha permitido que la aprobación esté en este lugar, aleluya. No hay mejor forma de cómo decirle a los problemas